requisitos, ¿verdad?, para irse en el rapto de la iglesia. Voy a tomar primera lectura en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y en el capítulo 3 y el versículo número 3, yo les voy a hablar a ustedes acerca del primer requisito fundamental, hermanos, para irse en el rapto. Yo quiero que usted me ponga mucha atención. Estos son requisitos indispensables, hermano, indispensables para irse en el rapto. Si usted no tiene estos requisitos, hermano, usted no se va a ir en el rapto. Usted tiene que tener estos requisitos que le voy a mencionar en la palabra de Dios para que usted se pueda ir en el rapto. Y lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y el versículo 3. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Jesús, le dijo: de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Le damos toda la gloria y toda la honra. Gracias al Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay requisitos para irnos en el rapto. Hay requisitos. Si usted fuera al banco porque le han puesto una remesa, ¿cuál sería uno de los requisitos que le pedirían a ustedes? Por lo menos le van a pedir 2 requisitos en el banco. ¿Cuáles cree que serían esos 2 requisitos para que a usted le den la remesa? Esa remesa está a nombre suya. Esa remesa es suya porque se la mandaron a usted. Pero en el banco le van a pedir 2 requisitos. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Cuál sería el primer requisito? Le pedirían: présteme su DUI. Fíjese que no lo tengo, fíjese que lo perdí. Entonces, disculpa, no le podemos dar la remesa. Pero fíjese que la remesa es mía y yo la necesito. Deme su DUI. Y supóngase que lleva el DUI y da el DUI, pero le van a pedir otro requisito. ¿Cuál otro requisito le van a pedir? La clave. La clave. La clave. Si usted, fíjese que no me la puedo, fíjese. No me la puedo. Pero la remesa es mía. Sí, es suya. Pero hay requisitos. Hay requisitos. Después le van a hacer otra preguntita: ¿quién se lo manda? ¿Qué es de usted? Requisitos para ir al cielo. No crea usted, hermano, que usted va a poder irse en el rapto de la iglesia solamente. No, si yo voy a los cultos, hay requisitos, hermano. Y yo quiero que sepa, hermano, para sentar la base, quiero que sepa que Nicodemos era un hombre religioso. ¿Cómo era Nicodemos? Un hombre religioso. ¿Quién era Nicodemos? Un maestro de la ley. Una persona que conocía, hermanos amados, los libros de Moisés. Nicodemos conocía prácticamente los 5 libros de la ley. Es decir, él conocía bien lo que era Génesis. Él lo sabía. Él conocía lo que decía Éxodo. Hermanos, conocía lo que decía Levíticos. Lo conocía Nicodemo. Nicodemo sabía lo que en el libro de Números decía. Y Nicodemo entendía lo que decía el libro de Deuteronomio. Y él lo enseñaba. Y dice que él oyó que Jesús había venido a esta tierra y que andaba predicando la palabra de Dios. Y sabe que Nicodemo le despertó en el corazón, hermanos, una curiosidad. Porque Nicodemo estaba acostumbrado a enseñar. Y Nicodemo estaba acostumbrado a oír también a sus compañeros que enseñaban. Pero prácticamente en Cristo Nicodemo había observado algo diferente. ¿Cuál era lo diferente? Que dice la palabra de Dios que Cristo enseñaba la palabra con autoridad. Y que Cristo no solo enseñaba la palabra con autoridad, sino que Nicodemo escuchó que Cristo hizo milagros. Y es probable que Nicodemo vio algunos de los milagros que Cristo habrá hecho. Y yo creo que Nicodemo, al igual que cualquier gobernador, ¿sabe qué decían, hermano? Quisiéramos hablar con Jesús. Quisiéramos conocerlo.
Porque la palabra de Dios da testimonio que dice que uno de los gobernadores, cuando se lo llevaron, él deseaba hablar con Jesús y le hacía preguntas y Jesús no le contestó. Y dice la palabra de Dios que Nicodemo llega y le dice: sabemos que has venido de parte de Dios. Sabemos. Y sabe, hermano, que Jesucristo le dijo: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ningún evangélico, ningún católico, ningún mormón, ningún testigo de Jehová, ninguna persona que vaya a cualquier congregación, si no nace de nuevo, no se va a ir en el rapto de la iglesia. No se va a ir porque no se va a ir. Ese es el requisito principal. Eso es el arrepentimiento y la confesión de los pecados, y es el milagro que el Señor hace a través del Espíritu Santo por medio de oír la palabra de Dios. Eso es. Y saben, hermanos, que ustedes no deben de confundir los dos grandes acontecimientos que están a punto de acontecer. ¿Y sabe cuál es el primer acontecimiento que todo el pueblo cristiano está esperando? El rapto de la iglesia. Y el rapto de la iglesia no viene acompañado de señales, ni de prácticamente, hermanos, ni que el sol se va a poner oscuro, ni que la luna se va a convertir en sangre. El rapto de la iglesia no está, hermanos, la palabra no enseña que van a haber señales antes del rapto de la iglesia. Lo que va a suceder es prácticamente que la plataforma del anticristo, los sistemas van a estar preparados. Y yo quiero que sepa, si usted escucha las noticias, el sistema del anticristo ya está instalado en las naciones. Ya está solamente esperando la reunión para darlo a conocer. Entonces, el rapto de la iglesia no se va a dar porque van a haber truenos en el cielo, el mar va a empezar a retumbar. No, el rapto de la iglesia va a ser única y exclusivamente para los que hayan nacido de nuevo. Única y exclusivamente para los que hayan nacido de nuevo. Jesús se lo dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios dice que no es comida ni bebida, sino que es justicia. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que los que se van a ir en el rapto tenemos que vivir en justicia aquí en la tierra. ¿Y qué es justicia? Justicia es no hacer nosotros injusticias con las personas, es decir, aprovecharnos de ellas, ver el bienestar solamente para nosotros. Un justo no va a pensar en comer solo él. Un justo va a pensar en ver en qué le ayuda a su prójimo. El día de ayer en la evangelización, un hombre se me acerca con una tortilla en la mano y como con un poquito de frijoles, y me dijo: quisiera comprar un poquito de arroz. Así me dijo: quisiera comprar un poquito de arroz. Y agarré una cantidad suficiente para que comprara y le dije: tome. Quiero que sepan que el reino de Dios es justicia. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Los que viven en maldad, en picardía, no van a entrar al reino de Dios. Aquellos que se la llevan de vivo y dicen: voy a ver cómo hago para salir bien yo. Usted es un injusto. Y la Biblia dice que, hermanos, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia. Y dice que es paz. Y aquel día yo les expliqué que paz quiere decir el final, ponerle fin a un pleito. Paz es ponerle fin a un pleito. Es decir, ponerle un alto a la vida de pleito que la iglesia ha vivido. Hermanos, eso es paz. Usted puede prácticamente, no crea que paz tiene que ver con que usted va a estar en una hamaca y que usted se va a estar dando viento y hermanos y todo eso. No, paz es ponerle fin a la hostilidad. Es cuando un hueso del cuerpo de Cristo se ha roto por un pleito,
se ha roto por cualquier hermano que no hubo el entendimiento, y unos hermanos agarraron para un lado y otros agarraron para otro lado. Hermano, paz es tener el valor uno de enmendar ese tipo de cosas y decir: ya no vivo yo, hago un lado mi capricho, hago un lado mi orgullo, y yo lo que quiero es que la voluntad de Dios reine en mi vida. Eso es paz. ¿Y qué gozo? Gozo es la alegría, dice la palabra del Señor, hermanos, es la alegría de que usted dice: estoy en paz con Dios y estoy en paz con mis prójimos, estoy en paz. El efecto de la justicia será paz. El resultado, pues el fruto de la justicia, usted va a vivir en paz. Y usted va a ser una persona que dice: si hoy se abre la tierra, no tengo problemas. Estoy en paz con Dios y con mis semejantes. De cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No lo puedes ver. No vas a poder disfrutar del reino de Dios. Algunos prácticamente piensan que el reino de Dios es un ambiente, ¿verdad?, allá en el cielo. Sí, el reino de Dios abarca todos los lugares a donde hay gente que ha recibido a Cristo y que se ha humillado y que está dispuesta a hacer su voluntad. Ahí está el reino de Dios por el momento. Porque el Señor, después de la boda, va a venir a establecer su reino de 1000 años aquí en la tierra forzosamente, y va a apartar al anticristo y va a apartar a todos los gobiernos que se han opuesto a su predicación, y Él va a establecer su reino por 1000 años y después viene la eternidad. Entonces, hermano, le estoy hablando de los requisitos para irse en el rapto. Número 1, hermano, que usted nazca de nuevo. Número 2, hermano, que usted viva en santidad. Le voy a hablar hay muchos requisitos, pero le voy a hablar de los 3 fundamentales que usted necesita saber. Y ya le hablé de lo que es el número 1. Y eso tiene usted que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es que Dios le cambia la naturaleza que uno tiene. Y los que viven con uno van a saber si Dios le ha cambiado la naturaleza a uno o no le ha cambiado. Los que viven con uno, es decir, en el caso de los que somos casados, la esposa puede decir: en realidad este hombre Dios lo cambió. O ella puede decir: este hombre no ha nacido de nuevo. Nadie más va a poder dar fe, sino que los que viven en la casa con nosotros, la esposa y los hijos. Un hombre nacido de nuevo es un hombre con la naturaleza de Jesucristo. Y usted puede ver la naturaleza de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que fue tentado, ¿en cuánto dice? En todo. Amén. Él fue tentado en todo. Pero ¿sabe qué dice? Pero sin pecado. El hombre prácticamente nacido de nuevo es un hombre que va a vivir en esta tierra, hermanos amados, en el temor de Dios. No le estoy hablando que no van a haber errores, alguna falla, no estoy hablando de eso, pero él no se va a deleitar en vivir en la vida que antes vivía. Entonces voy al punto número 2 y le quiero hablar de la santidad. La palabra de Dios habla que el Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Efesios capítulo 5 y el versículo 27, la palabra de Dios dice que el Señor viene por una iglesia que se santifique, por una iglesia que tenga hambre y sed de lavarse con su sangre, por una iglesia que dice: así como Cristo se dio por completo en la cruz por mí, yo me voy a dar por completo en esta tierra al servicio de la obra de Dios. Fíjese, hermanos, que yo estoy bien, me aflige. Fíjese que el lunes pasado mi esposa se tardó un poquito en el mensaje. Y sabe, hermanos, que yo vi cómo salieron enojados y corriendo, hermanos, como por 30 minutos más. Yo le pregunto: ¿cuánto tiempo usted pasa enfrente de lo que es su celular en las redes sociales? Y no mide el tiempo. Y no le importa. Le garantizo que muchos de ustedes, hermanos, se echan 2, 3, quizás 4 horas en su celular.
Y no sé si les voy a exagerar, pero algunos de ustedes se llevan el celular hasta el servicio sanitario para no interrumpirse. Pero venir a oír la palabra de Dios, no importa quién la predique. Puede ser el hermano más reciente que ha venido, pero le está leyendo la palabra de Dios. Y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es porque la predique el pastor, porque la predique el asistente del pastor. No es eso. La palabra de Dios es la palabra de Dios y vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te puede cambiar con solo que la leas. Aunque no te la expliquen, te puede cambiar, porque esta palabra no es voluntad de los hombres. Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios inspiró a los santos varones de Dios para tener ahora esta palabra bendita. Entonces a mí me preocupa el estado de la iglesia, porque la iglesia, hermanos amados, o está enferma con una hinchazón y una podrida llaga dentro de ustedes, o qué está pasando. Porque yo creo que el deleite de la iglesia debe de ser esperar a Jesús, leer su palabra, leer su palabra. Les leo lo que dice el Señor, Efesios 5:27. A fin de presentársela. Dice que a Cristo se quiere presentar a Él mismo una iglesia. ¿Cómo quiere esa iglesia el Señor? ¿Cómo la quiere? No les escucho. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Dice, yo quiero una iglesia gloriosa. Cuando hablamos de gloria, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un esplendor. Estamos hablando de una belleza. ¿Sabe lo que el Señor dice? Yo estoy soñando con una iglesia esplendorosa, una iglesia limpia, una iglesia humilde, una iglesia que viva para su amado, una iglesia que esté enamorada de Jesucristo. Y yo le pregunto, ¿está enamorado usted de Jesús? ¿Está enamorado usted de Jesús? Porque Él viene por su amada. Pero yo creo que los matrimonios, hermanos amados, cuando el hombre ama y la mujer no ama, no funcionan. Y cuando la mujer ama y el hombre no ama, no funcionan. Pero en el caso de Cristo y la iglesia, quiero que sepa que Cristo es fiel. Él ha amado la iglesia, Él la compró, Él dio su vida en la cruz por ella. Y la iglesia que se va a llevar no es una iglesia hipócrita. No, la iglesia que se va a llevar es una iglesia que da la medida aquí en la tierra. La Biblia dice, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. ¿Cómo, hermanos? Una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas. Oiga, hermano, ¿sabe cuál es una mancha, hermano? Cuando usted miente es porque usted está manchado, hermano. Cuando usted no tiene temor de Dios, usted está manchado, hermano. Cuando usted practica la hipocresía, hermano, usted está manchado, hermano. Cuando usted tiene odio, usted está manchado, hermano. Cuando usted prácticamente, hermano, mira a su hermano y dice, no, hombre, este hermano, ¿qué me va a andar llegando a mí? Si este no conocía en el corredor de la escuela. Esas son manchas. Cuando usted menosprecia a los hermanos, son arrugas. ¿Y sabe qué dice Cristo? Yo no vengo por una iglesia manchada, tampoco vengo por una iglesia arrugada. No, yo no vengo por esa iglesia. El Señor dice que Él viene por una iglesia que no tenga manchas ni arrugas, ni nada semejante a las manchas ni a las arrugas. Esa es la iglesia que Cristo viene a traer. Aquí no estamos hablando si usted se persina o no se persina. Aquí no estamos hablando si usted es la propia iglesia o no es la propia iglesia. Aquí estamos hablando que el Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y si usted está arrugado, y si usted está manchado, se va a quedar solo con las ganas de irse con el Señor. Solo con las ganas. Y dice, yo me quería ir. Sí, pero no hizo. Y esto está al alcance de nosotros. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Sabe qué dijo? Bienaventurados los de limpio corazón.
Eso dice el Señor, bienaventurado. Una iglesia con un corazón limpio. Una iglesia, hermanos, que diga en realidad el que me llamó a mí es hermoso. El que me llamó a mí, Él es santo y 3 veces santo. El que me trajo a su obra no es un fracasado. No, es el varón perfecto. Ese es el que nos trajo. Hemos sido traídos al Evangelio por la palabra y el Espíritu Santo. Y ahora estamos en una preparación. Y óigame bien, hermano, Cristo quiere llevarse a toda la gente que ha creído en Él. Pero acuérdese, hermano, que el Señor dijo que como en los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Y sabe, hermano, que Cristo dice en su palabra, Dios dice en su palabra, que dice que cuando vio la maldad de los hombres, el pensamiento de los hombres, dice que era de continuo solamente el mal. Y sabe que Dios puso un predicador que se llama Noé, que les predicó por más de 100 años la palabra. Les predicó. ¿Y sabe qué es lo que esperaba el Padre? Que la gente atendiera el llamado. Que la gente, al oír el mensaje, tuviera un cambio de actitud. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos mensajes ha oído? ¿Cuántos mensajes se le han predicado a usted? Yo le pregunto, ¿cuántos ha oído? Dice que a Dios le dolió en su corazón. ¿Saben por qué? Porque nadie reaccionó al llamado de Noé. Nadie cambió. Dice la palabra, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué no le decimos al Señor en esta mañana que haga un milagro en nosotros? Porque dice la palabra que los apóstoles, cuando Cristo resucitó, no creían que había resucitado, hasta que dice que Cristo les abrió el entendimiento. Y yo creo que aquí está el Señor en esta mañana para poder abrir el entendimiento de los que desean tener entendimiento y caminar por la senda que Cristo ha dicho que caminemos. Pero eso es voluntario. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces Cristo no viene por una iglesia, hermanos amados. Qué horrible cuando usted mira las redes sociales. Y es que prácticamente los pastores con una mujer que no es la esposa de ellos, agarrando señoritas de la misma congregación. Qué vergonzoso que nuestros miembros, nuestros diáconos, oiga lo que le estoy diciendo, muchos de nuestros diáconos están en fornicación, están teniendo relaciones sexuales, hermanos, en oculto con hombres que no son sus esposos ni sus esposas. Tenemos músicos en fornicación. Yo no le predico solo a usted, al buen samaritano. Quiero que sepa que hay músicos que ministran la alabanza en fornicación y se paran sucios delante del Señor. Y por eso usted va a ver que muchos hasta regalan los CD porque nadie los quiere oír. Porque una alabanza que no lleve oración y que no lleve humillación, Jesús no la quiere oír. Cristo no ha venido a buscar cantantes, Cristo vino a buscar adoradores, dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, la palabra de Dios dice que el Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas y sin ninguna cosa semejante. Y sabe que dice el libro de Hebreos, hermanos, 10:10. Quiero que lo leamos en esta hora. Miren, hermanos, Hebreos 10:10. Mire cómo dice la palabra maravillosa del Señor. En esa voluntad somos santificados, hermanos. Oiga, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Dice, hermanos,
Porque la voluntad de Dios, dice el Espíritu Santo en Tesalonicenses, es vuestra santificación. Porque la voluntad de Dios es tener una iglesia santificada. Porque la voluntad de Dios es tener mujeres santas y hombres santos. Porque la voluntad de Dios es de que usted camine así como su Señor Jesús. Y dice que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Sabe qué dice esto? La misma sangre que le borra sus pecados, la misma sangre que le perdona sus pecados, esa misma sangre es poderosa para santificarlo. ¿Y qué es santificación? Es apartado para Dios. ¿Y qué otro significado es? Pureza de pensamientos. ¿Y qué otro significado es? Que dice la palabra de Dios que el hombre y la mujer santa aborrecen lo que Dios aborrece. El hombre, cuando no es santo, tiene inclinación al pecado. La mujer, cuando no está santificada, se es atraída por aquellas cosas, hermanos, que no dan gloria a Dios. Entonces, el hombre y la mujer santificada es aquellos que tienen pureza de pensamientos. Porque nuestra mente es como un árbol. Usted no puede evitar que los pájaros se paren en un árbol, pero sí puede evitar que hagan nido en un árbol. Los malos pensamientos le pueden llegar a usted, y usted, hermano, se los puede sacudir. Usted puede que no le hagan nido los malos pensamientos y que formen ahí, como quien dice, una crianza de víboras. Usted, el Señor no lo va a castigar a usted ni lo va a regañar porque le llegue un mal pensamiento. El Señor no lo va a mandar a usted al lago de fuego ni lo va a dejar en el rapto porque usted sea tentado. Él fue tentado y Él está en el cielo. Cuando uno es tentado pero no cae en la tentación, uno está bien, hermanos. Usted puede tener tentaciones, usted puede tener apetitos, y usted debe de luchar cada día porque esos apetitos se vayan muriendo. Tráigalos a los pies de Cristo. Eso es sencillo. Cuando a mí me llega un mal pensamiento, ¿sabe qué le digo? Mira, Espíritu Santo. Mira, Espíritu Santo. Ahí está, mira. Me recuerdo un día que tenía malos pensamientos. Aquí me tiré, aquí me tiré. Esos malos pensamientos no aguantaron, pero ni un minuto de oración. Ni un minuto. Yo le he dicho, ok, ¿quieren estar conmigo? Adoremos al Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. No aguantan esos malos pensamientos. Por profundos y malos que sean, no aguantan. ¿Saben por qué? Porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. El que vive en los cristianos, el que habita en los cristianos, que es el poderoso Espíritu Santo, es más poderoso que esos demonios que están allá afuera. Y usted puede sacarlos de su vida sin complicaciones. ¿Por qué? Porque usted tiene poder, usted tiene autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Con una sola ofrenda, mis hermanos, hizo perfecto para siempre a los santificados. Con esa misma sangre linda que salió de su frentecita, con esa sangre linda que salió de su costado, con esa te ha limpiado los pecados, con esa te puede santificar hoy. Él puede hacer eso hoy si tú lo deseas. Porque le estoy hablando de los requisitos indispensables para irnos en el rapto. La trompeta va a sonar y solo se van a ir los que hayan nacido de nuevo, los que estén viviendo en santidad. Porque Hebreos 12:14 dice así, léanlo todos. Hebreos 12:14 lo leemos, miren cómo dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie. ¿Y cuántos son nadie, hermano? Nadie. ¿Y quién es el más grande en la iglesia? ¿Y quién es el que manda más ahí? La iglesia no fue diseñada para mandar. La iglesia fue diseñada para obedecer. Así es de que los que vienen al evangelio, sean pastores, sean presbíteros, sean diáconos, sean músicos, sean lo que sea, y usted dice, voy a ver
a ver cuánto dominio tengo. Usted no ha sido llamado para que venga a ser un capataz o un jefe. Usted ha sido llamado para que seamos colaboradores en el reino de Dios. Usted y yo hemos sido llamados para agarrar una escoba. Usted y yo hemos sido llamados para limpiar los vidrios de la ventana. Usted y yo hemos sido llamados para anunciar el evangelio. La Biblia dice: ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, ustedes son el pueblo escogido de Dios, para que anuncien el evangelio, para que anuncien las virtudes del que los ha llamado de las tinieblas a la luz. Así dice la palabra. Así dice, hermanos. Usted no tiene que estar esperando que se le ruegue: vamos a ir a evangelizar, hermano, vamos a ir a evangelizar, hermano. Usted no tiene que estar ahí como quien dice: que me rueguen, que me rueguen. No, hermano, si el llamado es para toda la iglesia, para toda la iglesia. Permítanme decirles esto: ¿sabe cuántas congregaciones hay aquí en el casco de la ciudad de Aguachapán? ¿Perdón? ¿Cómo cuántas cree que haberán? Pongamos un número aproximado. ¿Cuántos cree que haberán en todas las colonias, verdad? Es decir, alrededor, empezando, por así decirlo, desde allá por el Javío, terminando allá adelante aún del río Aponía, hasta las fronteras aquí, allá las Chinamas. Hablemos el barro. ¿Cuántas congregaciones cree que haberán en todo esto? No hay menos de 100, hay más. No hay menos de 100. Sabe que yo he ido a predicar a diferentes horas, a los bancos. Hemos ido a predicar, hermanos, al agromercado. Ayer estuvimos predicando en el mercado de acá de La Llegada. Y yo quiero decirle: ¿con cuántos pastores cree que me encuentro? ¿Con cuántos grupos de evangelistas cree que me encuentro? ¿Sabe con los únicos que me he encontrado una vez? Con uno que anda predicando y anda diciendo: mire, denme ofrenda. Anda con un guacal pidiendo a la gente. Ese no es el evangelio. Y los hermanos en Cristo sentados. Los hermanos en Cristo hay que rogarles. Requisitos para irnos en el rapto de la iglesia. Tenemos que santificarnos. ¿Con qué nos santificamos? Con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Entonces la palabra de Dios dice: sino como aquel que nos ha llamado es santo, sé también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Tu conversación, allá en tu trabajo, allá donde está prácticamente la realidad, a donde te hacen bromas pesadas, a donde te dicen: mira, la fulana está buena, mira qué bonita está la fulana. Ahí es donde usted va a demostrar que Jesucristo ha hecho una obra en usted. Porque el Señor Jesús, ¿sabe qué dijo? Están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Vivimos en este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Y la Biblia dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso dice la palabra de Dios. Les he hablado de 2 requisitos para irnos en el rapto. Les voy a hablar en el tercero y último requisito para irnos en el rapto. Si usted prácticamente, hermano, no tiene estos requisitos, usted tiene un gran peligro. Usted tiene un gran peligro si usted no tiene prácticamente, hermano, estos requisitos que le estoy mencionando. Porque sin haber nacido de nuevo, dice que nadie puede ver el reino de Dios. Es decir, ¿cómo se va a ir en el rapto si no ha nacido de nuevo? ¿Cómo? ¿Se imagina usted los miles de hermanos convertidos que hay, que han llegado a las iglesias, pero ellos no han cambiado? ¿Se imaginan los millones de hermanos peleoneros con sus esposas, maltratando a sus hijos, negándole su comidita aún a sus hijos? ¿Se pueden imaginar? Porque no han nacido de nuevo, no hay un cambio en ellos. ¿Cómo Dios va a llevarse una iglesia que no esté santificada? Si la palabra de Dios dice, mire hermano, que Dios le permitió ver al profeta Isaías una visión. Y dice que Isaías, hermano, se le abrió el cielo y pudo ver el trono de Dios.
Y sabe, hermano, que la palabra de Dios dice que Isaías dijo: ay de mí, porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová. Y dice que él comenzó a ver que las columnas del templo en el cielo se estremecían por la presencia de Dios. Y dice que hay, hermanos, serafines. Hay diferentes jerarquías de ángeles, pero los ángeles que les toca su turno en el cielo día y noche le dicen: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces dice, hermano, que cuando Isaías dijo: ay de mí, que no estoy santificado, ay de mí, que mis ojos han visto al Rey Jehová. ¿Sabe qué dijo Isaías? Hoy sí me mató, hoy sí me muero porque no estoy santificado. Pero como todavía estamos en el área de la misericordia, ¿sabe qué es lo que hizo Dios? Le dijo a un querubín: agarrá, hay unas tenazas del altar y agarrate una brasa y tocarle los labios a Isaías. Y agarró, hermano, un ángel agarró una tenaza y agarró del altar, agarró un carbón encendido y le puso en la boca. ¿Y sabe qué le dijo? Esto ha quitado tu pecado y ha hecho limpia tu culpa. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe que el Padre nos dice ahora: yo les he dado la sangre de mi Hijo para que los perdone y los santifique? La sangre de mi Hijo les quita toda culpa de lo que hayan hecho. ¿Cuántos abrazan esa sangre por la fe? ¿Cuántos dicen: gracias, Señor, porque tengo los recursos? Yo, de mí depende si me quiero ir en el rapto. ¿Y qué hacer para estar listo? ¿Qué hacer para estar listo? Si usted está mintiendo, deje de mentir. Si usted está robando, deje de robar, póngale un alto. Si se está yendo a acostar con una mujer que no es su esposa, póngale un alto. Y si usted no está casado, cásese. Cásese. Deje de mentir. Deje de odiar. Y le garantizo que si usted nace de nuevo y vive en santidad, cuando dice la palabra de Dios, así que el mismo Señor, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Garantizado que usted se va en el rapto si usted ha nacido de nuevo y vive en santificación. Yo no comparto, hermano. Ahí en TikTok aparece, hermanos amados, una fracción de un pastor de este país, del Salvador. Y es una congregación grande, 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 con radio, con televisión. ¿Y sabe qué dijo? Lo que yo les voy a decir en este momento, dijo, les va a volar la cabeza a todos, dijo. Porque hace poco se nos murió un hermano bolo, dijo, pero ese hermano es salvo, dijo. Así dijo el hermano. Ahí está, si quiere búsquelo. Esto que voy a decir, dijo, le va a volar la cabeza a todos los religiosos, dijo. Hace poco se murió un hermano, dijo, y se murió bolo, dijo, y ese hermano es salvo, dijo. Eso es lo que él dice. Pero en la lista dice que ni los borrachos ni los mentirosos van a entrar al reino de los cielos. Un pastor puede ser pastor general. Por eso es de que en realidad, hermano, yo siento lástima por la congregación. ¿Sabe por qué siento lástima? Porque ustedes no reparan. Ustedes con solo que miren bien pintado un lugar donde se congregan, con solo que digan: ay, ahí hay radio, ahí hay televisión, mire, ahí dan víveres. Tenga cuidado, porque cuando la trompeta suene, si usted está dormido, no va a oír la trompeta. Y mi Señor dice que hay gente que está dormida, hay gente que tiene que despertar, hay gente que tiene que levantar la cabeza, porque el Señor Jesús dijo: he aquí que yo vengo como ladrón en la noche. Y en el rapto de la iglesia, el Señor no le va a estar avisando
Mira, hoy en la noche, porque ha sido tan misericordioso el Señor, en estos días ha puesto a sus profetas, hombres y mujeres de Dios, han visto sueños, han visto visiones, han visto cuantas cosas. ¿Y sabe qué nos está diciendo el Señor? Apresúrense, porque estoy en los últimos segundos, estoy en el último instante para sonar la trompeta. ¿Sabe que el Señor dice? Por favor, despiértense, levántense, reaccionen. No vaya a ser como en los días de Noé, que ¿sabe cuántos se salvaron, hermanos? 5 más 3, 8 se salvaron. Solamente Noé y la esposa, los 3 hijos de Noé y las 3 nueras de Noé. Solo ellas se salvaron. Los demás no obedecieron. No obedecieron. El otro requisito para irnos, indispensable en el rapto de la iglesia, es el que les leo a continuación. Lucas 4:1. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús, hermano? Lleno del Espíritu Santo. Jesús, después que fue bautizado en el Jordán, vino del Jordán lleno del Espíritu Santo. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Muchos creen que el Espíritu Santo solamente nos va a llevar a decirle: Señor, dice que está una casa nueva para vos, ahí está un carro nuevo para vos. No, el Espíritu Santo a Jesús lo llevó al desierto para ser probado. Y sabían que cuando Cristo venció al diablo, regresó, hermano, del desierto hacia Nazaret. ¿Saben cómo iba él? Lleno del Espíritu Santo. Y dice que llegó al templo de Nazaret, donde dice que se sentó y le dieron el rollo de las escrituras y comenzó a leer y decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a abrir los ojos a los ciegos, me ha enviado a libertar al cautivo, me ha enviado a proclamar el año agradable de Jehová. Perdón para todos, pues, para todos, para todos. Entonces, hermano, el Espíritu Santo es tan necesario en la vida de un creyente, hermano, porque sin el Espíritu Santo usted no va a poder triunfar. El último capítulo de Lucas, quiero que lean los versículos en donde dice que el Señor, después que estuvo con ellos, después que resucitó, dice la palabra de Dios que los bendijo ahí en el monte de los olivos, pero les dio una orden. Mire que les dijo el Señor. Después que él fue levantado, dice que el Señor les dijo: váyanse. ¿Para dónde les dijo? Para Jerusalén, porque allí voy a derramar el Espíritu Santo sobre ustedes. Pedro ya había sido entrenado 3 años y medio. Los 11 discípulos ya habían sido, hermanos amados, entrenados por 3 años y medio por el mejor catedrático del cielo y de la tierra. Pero sabe que el conocimiento no basta. ¿Sabe usted que Jesucristo, el Hijo de Dios, incluso, hermanos, en un momento dice que Él les dijo así: reciban el Espíritu Santo? Y esa es la confusión que muchos dicen: desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo. Sí, pero fuiste sellado, no fuiste bautizado. Y si quiere, busque la diferencia entre sellar y bautizar. Hay una gran diferencia. El Señor le pone el sello a usted del Espíritu Santo y dice: Él es mi propiedad. Pero como usted tiene un raciocinio, usted tiene libre albedrío, usted decide si se santifica o se llena del Espíritu Santo o no se llena. El Señor ya le puso el sello que es propiedad de Él. Pero ¿qué le dijo el Señor? Váyanse para Jerusalén.
hasta que sean investidos de poder, hasta entonces vayan a predicar. Hasta entonces. ¿Por qué cree usted que no hay pastores predicando? Porque si hubiéramos 100 congregaciones, que cada pastor lograra arrancar siquiera uno de su congregación, quiere decir que si ponemos, hermano, ya sería el pastor y uno más, ya serían 200, poniendo que solo hubieran 100 iglesias aquí. 100 entre 7, ¿cuánto es? Hagan la cuenta. $100 entre 7, a como nos tocaría. Quiere decir que anduviéramos 14 parejas de pastores en el mercado, en los bancos, nos encontraríamos 14 parejas diarias. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero vaya a ver. ¿Sabe por qué? El Espíritu Santo, muchos creen y han dicho, no, si el Espíritu Santo es para brincar en las sillas, para agarrar los floreros, tirarle agua a la gente. El Espíritu Santo es para brincar y danzar en todo el culto. Equivocados, equivocados. El Señor dice, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me van a ser testigos en Aguachapán, en Turín, en Apaneca. Me van a ser testigos en Huayúa. Me van a ser testigos en Atiquizaya. Me van a ser testigos en Chalchuapa. Me van a ser testigos en Sonsonate. Me van a ser testigos en todos los departamentos de este país. Y cuando estén fuertes, van a atravesar la frontera de Guatemala, la de Honduras, y van a llevar el mensaje. Para eso es el Espíritu Santo, para que usted tenga valor de enfrentarse con el diablo. El Espíritu Santo, el Señor es tan bueno y Él puede bendecirme en darme una danzadita. Yo me la puedo dar, pero eso no es el objetivo principal del Espíritu Santo. Que sumamos el piso del templo, eso no es el objetivo del Espíritu Santo. Ni que estemos hablando lenguas todos aquí todo el día. No, eso no es el Espíritu Santo, no es la voluntad del Espíritu Santo. La voluntad del Espíritu Santo es que usted vaya donde su vecino y dígale, Cristo me cambió a mí, Cristo me transformó. ¿Se acuerda que yo era bolo? ¿Se acuerda que yo era chambroso? ¿Se acuerda que yo lo odiaba a usted? El Señor me ha quitado eso y ahora lo amo. Ahora soy diferente. ¿Por qué? Porque he recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Y Juan el Bautista dice que él bautizaba en el río Jordán. Y la palabra bautismo es sumergir. Uno sumerge el cuerpo de la persona en el cuerpo del agua. Por ejemplo, si el agua a mí me llegara hasta aquí en este momento y yo traigo un creyente y lo cubro, lo dentro, él está siendo bautizado en agua. ¿Qué es ser bautizado con el Espíritu Santo? Es la investidura del Espíritu Santo sobre sus pensamientos, sobre sus cuerdas vocales, sobre sus arterias, sobre cada célula de su cuerpo. El bautismo con el Espíritu Santo es un control que el Espíritu Santo toma. Y usted le puede decir, si en algo te puede servir mi cuerpo, aquí está mi Señor. Aquí está. Alabado es el nombre del Señor. Jesús bien le hubiera dicho a Pedro, mira Pedro, vos como sos el más agresivo, váyase a predicar. No, le dijo, váyase para Jerusalén, porque usted necesita el Espíritu Santo, porque usted es algo alocado. En un rato de presión, usted ya me negó. Él no se lo dijo así, pero dijo, mejor váyase para el aposento de alto, porque usted prácticamente le gusta cortar orejas. Y no vaya a ser que se le vaya a pasar la vaina, el corvo por otro lado y le vuele la cabeza a los hermanos. No, váyase ante el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo va a capacitar. El Espíritu Santo lo va a hacer que usted tenga dominio propio, que usted pueda caminar en esta tierra con un poder sobrenatural. Hechos 2:1. Leemos la palabra de Dios, hermanitos lindos.
Les estoy hablando de los requisitos para irnos en el rapto de la iglesia. La palabra de Dios dice en Hechos 2:1. Vamos a leer la palabra de Dios como dice, mis hermanos. Cuando llegó el día del Pentecostés, era una fiesta judía. Habían venido gente, hermanos, de todas las naciones de la tierra. Estaban todos. Como el Señor le dijo, váyanse para Jerusalén. Y dice que ahí se habían reunido. Ahí estaban todas las mujeres que habían andado con el Señor. Ahí estaba la Virgen María. Ahí estaba Jacob. Ahí estaba Pedro. Ahí habían, hermanos, cientos de hermanos que habían creído a Jesús y estaban en el aposento alto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y de repente, ¿de dónde vino? Del cielo. Vino un estruendo como de un viento recio. Dice que el Espíritu Santo vino como un viento. Él no es viento, pero él vino como viento. Y dice que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Sabe qué dicen las congregaciones ahora cuando con respecto al don de lenguas? Se burlan, mis hermanitos. ¿Sabe por qué? Dígame, hermano. Dice que cuando vino el Espíritu Santo, derramó sobre ellos, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Y sabe, hermano, las lenguas que hablaban no eran lenguas sin interpretación, no, porque allí habían personas de diferentes países. Había gente que hablaba francés, gente que hablaba dialecto, gente que hablaba español, gente que hablaba en portugués, gente que hablaba en mandarín, gente que había venido de África, que había venido de todos los lugares. ¿Y sabe qué hacía el Espíritu Santo? Ocupó la boca de los discípulos, porque no solo de los apóstoles, sino de toda la gente cristiana. Y empezaron a hablar en las lenguas de aquellos que habían venido. Es decir, ahí habían unos hablando español en el derramamiento del Espíritu Santo. Los que entendían español estaban oyendo en español. Los que habían venido y hablaban inglés, el Espíritu Santo se derramó. Y ahí habían hermanos hablando en inglés, en lenguas. Aquellos hermanos, aquella gente que había venido a esa fiesta y hablaba francés, el Espíritu Santo estaba hablando en francés. Los que hablaban prácticamente, hermanos amados, en diferentes dialectos, el Espíritu Santo estaba hablando en la boca de sus siervos dialectos, les estaba comunicando la palabra, les estaba comunicando. Es decir, es importante que yo pueda hablar lenguas, pero es importante que en la congregación haya gente que se consagre para poder interpretar las lenguas. Es importante. Entonces, el Espíritu Santo de Dios vino, pero hay un detalle que se los quiero mencionar. Dice que vino sobre ellos, ¿verdad? Como lenguas repartidas de fuego. ¿Y qué más dice la palabra, hermano? Asentándose sobre cada uno de ellos. No, esa partecita. ¿Cuántos fueron llenos, dice? Léanlo como dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Oiga, hermano, yo le pregunto, ¿cuánto tiempo tiene usted que aceptó a Cristo como su Salvador? Y yo le pregunto, ¿ya recibió el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Ya fue usted bautizado con el Espíritu Santo? En nomás una persona acepta a Cristo, debe de tomar horas tras horas, tras horas, tras horas en oración, él solo. O lo hace en el patio de la casa cuando todos se han dormido, o lo hace en el bosque, o lo hace en el guatal, o lo hace, pero él va a clamar, y va a clamar y le va a decir, deme el Espíritu Santo, deme el Espíritu Santo, necesito el Espíritu Santo. ¿Sabían que yo desde que acepté a Cristo, hermano, yo me enamoré del Espíritu Santo de Dios? Yo me enamoré, y sabe, hermano, que un día
hermano, yo no había recibido el Espíritu Santo. Y fíjense que en un culto unas hermanas y hermanos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Y yo caminaba a pie como de aquí, hermanos, al puente, quizás un poquito más por camino hacia angosto. Y sabe que yo, gracias a Dios que ahí no había luz. Y yo iba por el camino llorando y me rodaban las lágrimas y le decía: Señor, yo ya te acepté. Señor, yo ya dejé todo lo que yo hacía. ¿Y por qué no me das el Espíritu Santo? Es que yo lo quiero. ¿Y por qué a ellos se lo das y a mí no me lo das? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida, Señor? Y un gran gozo me invadió. Un gran gozo. Ese es el gozo de la santificación. Me invadió un gran gozo. Y cuando yo llegué a la casa, yo vivía en la casa de mi hermana, y yo me tiré de rodillas. Y eran como entre las 9 y las 10 de la noche. Y ese momento vino sobre mí el Espíritu Santo y me bautizó. Y esa fue una experiencia sobrenatural que yo tuve esa noche. Y quiero que sepan que todos mis vecinos decían: ¿qué le habrá pasado al hermano Guadalupe? ¿Qué le habrá pasado? Porque yo no tenía dominio propio. Yo gritaba y decía: gracias, Señor, porque yo deseaba el Espíritu Santo. Gracias porque me lo has dado. Gracias porque has tenido misericordia de mí. Gracias, Señor. Al siguiente día hubieron comentarios y decían: a saber qué le pasó al hermano anoche. Yo recibí el poder del Espíritu Santo. Dentro de mi interior sucedió algo grande. Y yo quiero testificarles que estos 42 años que he estado predicando el Evangelio, los he predicado porque el Espíritu Santo me ha sostenido. No es porque prácticamente, hermano, yo he tenido una ayuda sobrenatural de otras personas. No, no, mis hermanos. A mí el Espíritu de Dios me ha sostenido. Él me ha ayudado. Y yo quiero que sepan que yo amo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo me gozo estar en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Para mí no es tedioso estar en la presencia de Dios. Para mí me es grato estar en la presencia de Dios. Y quiero decirle que usted necesita humillarse. La Biblia dice: porque para vosotros es la promesa. Porque para todos ustedes es la promesa. Así dijo el Espíritu Santo en el día del Pentecostés: para todos es la promesa, para los que están cerca y para los que estén lejos y para cuantos el Señor llamare. Hace 2000 años vino el Espíritu Santo y usted ha sido llamado. Y le dice el Señor: el Espíritu Santo es para ti. El Espíritu Santo es para que tú lo disfrutes. El Espíritu Santo es para que tú tengas autoridad de predicar la palabra. Y yo voy a finalizar en esta hora. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo es indispensable en la vida del creyente, hermano? Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Y sabe, hermano, que los demonios están organizados. Y los demonios, hermano, ¿sabe qué es lo que dicen? Vos vas a estar, por así decirlo, ahí en la casa de la familia Hernández. Mira, vos te vas a ir para la casa de la familia Martínez. Vos te vas a ir para la casa de la familia Lazo. Y vos para la familia Hueso. Escuchá qué dice el esposo. Escuchá qué dice la esposa. Averiguá cómo viven. Los diablos saben cuando el hombre está en pecado. El hombre sabe cuando la mujer está en pecado. El diablo sabe cuando los hijos están en pecado. No porque sea omnisciente y omnipresente, sino porque ellos están organizados. Y los diablos viven oyendo en las paredes de las casas. Aunque no entren, ellos están oyendo y saben cómo uno vive. Entonces, cuando usted quiere reprender un demonio y usted no está santificado, usted no ha nacido de nuevo, ni está santificado, los diablos a usted le van a sacar los trapitos al sol. Los diablos le van a decir: pero vos me querés sacar a mí. Pero mira, si vos sos mal creado, mira las palabras que decís. Además, vos estás viviendo con la Toña, la que no es tu esposa. Vos estás viviendo con la Mariana, esa no es tu mujer. Los diablos le van a sacar eso en cara. Allá por el Amate, un hermanito quiso reprender a un demonio y le dijo: no, si vos estás viviendo con esa que está ahí, le dijo.
Y a nuestra esposa, el diablo. Y saltó de por allá el diablo y se brincó hasta la plataforma y le dijo: vos no me vas a sacar, le dijo. Y apareció otro que le dijo: en el nombre de Jesús. ¿Y vos cómo me vas a sacar a mí?, le dijo. Si vos tenés palabras que son mías, le dijo. Aquí en Aguachapán, hermano. Vos tenés palabras que no son mías, le dijo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que hay necesidad de estar uno lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué creen ustedes que necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo? Les voy a leer, aquí finalizo yo con lo que dice Hechos capítulo 13. Ahí es. Pero quiero que me lo leas unos versículos antes. Quiero que ustedes lo entiendan bien. Hechos capítulo 13. Verso 9. No, más atrás de ahí. Más atrás de ahí. Dice, hermanos, dice la palabra de Dios que Pablo, allá en la iglesia donde ellos se congregaban, los mandaron a evangelizar y iban en su viaje misionero. Y dice la palabra de Dios que ya yendo en el camino a evangelizar, ¿qué dice la palabra de Dios? Llegaron a Salamina, como que dijéramos: mire, llegamos a Tacuba, o como que llegamos a Izalco. Y ellos dicen, llegaron a Salamina anunciando el evangelio. Y llegaron y predicaron en las sinagogas. Y tenían a Juan de ayudante. Andaba aprendiendo el hermano Juan. Y habiendo atravesado toda la isla, llegaron allá hasta Izalco, donde están los brujos. Y allí estaba un cierto mago. Él era un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con él, dice que estaba con el procónsul Sergio Pablo. Dice que este varón Sergio Pablo, dice que él había oído de la predicación y él decía: quisiera ir a un culto, quisiera ir a oír la palabra de Dios. Pero ¿qué le decía el brujo? Llamando a Bernabé y a Saulo. Es decir, el procónsul llamó a Bernabé y a Saulo y dice que dijo: mire, ¿por qué no me vienen a predicar aquí a la alcaldía? Pero dice que el brujo, es decir, el que estaba ahí, como quien dice, de asesor, le decía, dice que procuraba apartar al procónsul. Dice que le decía el brujo: no, hombre, no hay necesidad que vayas a oír esos evangélicos. No, hombre, ¿para qué vas a ir, hombre? Si querés alguna tu magia, yo te la hago. Procurando apartar al procónsul. Oiga bien, ¿y qué dice la palabra? Entonces Saulo, que también es Pablo. ¿Cómo estaba Pablo? No les escucho. ¿Cómo estaba Pablo? Lleno del Espíritu Santo. Y estaba enfrente de un adivino, de un brujo, de un hechicero que estaba en contra del mensaje del Señor. Pero dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y le clavó los ojos al brujo y se le quedó viendo. Cuando nosotros nos encontramos con una bruja allá en Almolonga, ¿sabe qué es lo que le decía la bruja al niño que estaba entrenando? No los mires a la cara, hijo, no les mires los ojos. ¿Sabe por qué? Porque cuando un hombre y una mujer está llena de la gloria de Dios, sus ojos son las ventanas del alma, y como esas ventanas están limpias, ahí está el Espíritu Santo viéndote. A esos ojos, estos ojos los ocupa el Espíritu Santo para verte. Y estaba viendo, hermano, al brujo. Y Pablo le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no vas a cesar de trastornar los caminos rectos. ¿Cómo son los caminos del Señor? No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, le dijo Pablo, he aquí la mano del Señor, la pongo contra ti y quedas ciego en este momento y no vas a ver el sol por algún tiempo, e inmediatamente
cayó sobre él una gran oscuridad. Y dice, y tinieblas. Y andaba alrededor tentando, porque se quedó ciego. Buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, ¿qué pasó con el procónsul? El que quería oír la palabra, viendo lo que había acontecido. ¿Qué sucedió con el procónsul? ¿Cómo? ¿Qué pasó con el procónsul? Creyó maravillado. ¿Qué pasó con el procónsul? Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Por eso es necesario que los hombres y mujeres que son de Dios estén llenas del Espíritu Santo. Porque si hoy mismo se nos endemoniara uno en esta iglesia, ¿cuántos de ustedes vendrían a reprender ese demonio? ¿Sabe qué comenzarían a decir? Es que se me paran los pelos. Es que fíjese, hermano, que me da miedo. Es que no estoy seguro. ¿Y por qué, pues? ¿Y por qué? Les aseguro que los demonios saben. Cuando usted camina por los pasillos de los mercados, saben quién es usted. Cuando usted pone los pies en los parques, en los buses, los diablos saben quién es usted. Y usted no va a venir a suplicarle a ningún demonio. Usted no va a decirle, y por favor, porque no te vas vos. Pablo no vino a suplicarle. Oh, le dijo, hijo de Satanás, le dijo, no vas a dejar de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora mismo vas a quedar ciego. Inmediatamente cayó oscuridad sobre los ojos de él. Cayó oscuridad. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo de Dios es indispensable para irnos en el rapto. El Espíritu Santo de Dios es indispensable para irnos en el rapto. Usted, hermano precioso, tiene esta gran oportunidad. Si no ha nacido de nuevo, usted puede suplicarle al Señor y decirle, mi Señor, por favor, obre en mí el milagro del nuevo nacimiento. Anóteme en el libro de la vida, mi Señor, para que cuando yo muera, Señor, yo no me pierda. Requisito 2: santifíqueme con su sangre, Señor. Ya fui salvo, ya nací de nuevo. Hoy santifíqueme. Hoy límpieme los pensamientos que siempre los cargo oscuritos, Señor. Siempre ando ahí pensando, ando bien lascivioso, Señor. Siempre ando viendo espaldas, ando viendo piernas, ando viendo ojos, Señor. Quíteme esa lascivia, Señor. Viene la sangre de Cristo y le quita esa pudrición a los cristianos de la mente. Y son santificados. Y logra ser santificado por la sangre de Cristo. Ahora viene usted y le dice, Señor, ahora que soy santificado, entiendo que necesito el poder para poder enfrentarme a los demonios que se me quieran oponer en la calle. Aquellos que estén en las personas y no quieran dejar que hable la palabra, usted va a tener autoridad. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo de Dios les ha dicho en esta mañana. Que Dios